Un viaje a la Ciudad de México de los 80. En los años 80, la Ciudad de México era un universo propio, vibrante, caótico y lleno de momentos que hoy parecen irrepetibles. Las calles tenían otro ritmo, más ruidoso, más vivo y más humano, donde cada esquina guardaba una pequeña historia. Los autobuses verdes de Ruta 100 marcaban el pulso de la ciudad mientras vendedores ambulantes ofrecían de todo. Las familias salían más a caminar, a pasear por parques y plazas, sin la prisa que domina hoy. El aire olía a elotes, gasolina, fritangas y tierra mojada cuando caía la tarde. Los rótulos coloridos y los anuncios pintados a mano llenaban las fachadas de comercios que hoy ya no existen. Los fines de semana eran sinónimo de mercados, tianguis y cines de barrio que proyectaban estrenos inolvidables. La música salía de ventanas abiertas y los vecinos se saludaban como si todos se conocieran desde siempre. Era una ciudad enorme, sí, pero también cálida, cercana y llena de tradición. Un México que se vivía en la calle, con menos tecnología y más contacto humano. Si quieres seguir recordando esta época maravillosa, suscríbete y acompáñanos a revivir lo que sigue. La ciudad que se movía entre autobuses y andenes. En los 80 viajar por la ciudad era toda una experiencia, especialmente al llegar a las grandes terminales de autobuses. La Tapo, todavía nueva y con su enorme cúpula circular, era un símbolo de modernidad que impresionaba a cualquiera. Las familias llegaban cargadas de maletas, cajas y recuerdos, listas para despedir o recibir a alguien especial. El sonido de los motores, los anuncios por altavoz y el eco de pasos creaban un ambiente que solo esa época tiene. Los puestos de tortas, refrescos y café rápido eran parte esencial del viaje, casi un ritual antes de abordar. En las salas de espera se mezclaban estudiantes, comerciantes y viajeros que venían de todos los rincones del país. El olor a diésel y pan dulce se hacía presente en cada esquina del edificio. Las pantallas eran tableros mecánicos que sonaban cada vez que cambiaban un destino. Y aunque la ciudad ya era enorme, viajar se sentía más sencillo, más humano y menos acelerado. La Tapo no era solo un punto de partida, era un puente entre historias familiares y caminos nuevos, un recuerdo vivo de cómo México se movía y se conectaba en aquellos años. Los sabores que definieron una década. En los años 80, caminar por la ciudad significaba encontrarse con locales que hoy viven solo en la memoria. Uno de ellos eran las heladerías que ofrecían sabores imposibles de olvidar y promociones que marcaban a toda una generación. Los niños se formaban con emoción para recibir su helado servido en envases que luego se convertían en tesoros de colección. Las vitrinas frías mostraban colores vibrantes y aromas dulces que escapaban desde las máquinas congeladoras. Las familias hacían una pausa en su rutina para sentarse a disfrutar un cono, un sundae o un helado de mezcla suave. Las paredes llenas de anuncios, personajes y logotipos coloridos daban esa sensación de alegría tan típica de la época. Era común ver a los niños pegando calcomanías en sus casquitos o guardando vasos especiales como recuerdo. Aquellas heladerías eran más que un negocio. Eran puntos de encuentro, de festejo y de sorpresa infantil. La ciudad parecía detenerse un momento mientras la gente disfrutaba de un sabor que hoy ya no existe igual. Los helados no sabían a fábrica, sabían a infancia, a fin de semana y a momentos que se quedaron para siempre. Un legado dulce que todavía despierta nostalgia con solo recordarlo. En los años 80, la Ciudad de México estaba llena de rincones que marcaban el ritmo de la vida diaria, y uno de los más emblemáticos eran las grandes fuentes y plazas que funcionaban como puntos de encuentro natural. La gente pasaba frente a ellas rumbo al trabajo, al mercado, o simplemente para disfrutar de una caminata tranquila en familia. Algunas se construyeron para celebrar proyectos urbanos importantes y se convirtieron en símbolos visibles de una ciudad que crecía rápido, pero todavía conservaba su espíritu comunitario. En fechas especiales, estos espacios se transformaban en escenarios de festejos improvisados, donde la música, las risas y el bullicio llenaban cada rincón. Muchas veces amanecían llenas de espuma, con globos, serpentinas o carteles que hablaban del entusiasmo de la época. Los autos de los 80 circulaban alrededor mientras vendedores ambulantes ofrecían paletas, refrescos o globos a los niños que corrían cerca del agua.
Era común ver a familias enteras tomando fotos junto a estas estructuras que se volvían parte de la memoria colectiva. Algunas fuentes cambiaron con el tiempo, otras desaparecieron para dar paso a nuevos proyectos, pero todas dejaron una huella profunda en quienes las vieron brillar en su momento. Hoy son recuerdos que aparecen en conversaciones, álbumes antiguos y relatos que evocan una ciudad más cercana y más humana. Eran espacios donde la vida transcurría sin prisa, donde la gente se encontraba sin necesidad de acordarlo y donde la historia de la capital se escribía día a día. Las familias de los años 80 tenían un ritual casi sagrado los fines de semana: visitar algún parque o bosque de la ciudad para desconectar de la rutina y pasar tiempo juntos sin prisas ni distracciones tecnológicas. Chapultepec, Aragón o cualquier parque de barrio se convertían en escenarios donde los niños corrían libres, los padres conversaban en las bancas y los vendedores ofrecían globos, helados o refrescos bien fríos. No existían los grandes complejos comerciales ni las áreas recreativas modernas, pero la gente encontraba felicidad en lo sencillo: remar en una lancha, ver a los patos caminar por la orilla, comer tortas envueltas en papel aluminio o simplemente acostarse en el pasto a ver cómo pasaban las nubes. Los domingos tenían un aroma especial: mezcla de tierra mojada, mango con chile y el sonido de los organilleros que acompañaban el ambiente. Era una época donde la convivencia se daba de manera natural, sin necesidad de planear demasiado, donde cualquier rincón podía convertirse en una aventura para los más pequeños. Hoy, muchos de esos parques siguen ahí, pero la vida acelerada ha cambiado la forma en que los disfrutamos. Volver a recordar esos momentos es volver a sentir la calma de una ciudad que respiraba distinto, más lento, más humano. Si quieres seguir viajando a esos recuerdos que marcaron nuestra infancia, te invito a suscribirte y acompañarnos en cada nuevo recorrido por el México que llevamos en el corazón. Los mercados de barrio también formaban parte del paisaje cotidiano de los años 80, lugares donde la ciudad parecía detenerse entre colores, aromas y voces que se entremezclaban como una melodía familiar. Entrar a un mercado era encontrarse con montañas de frutas perfectamente acomodadas, pilas de verduras recién lavadas, carnicerías que colgaban sus cortes a la vista y panaderías improvisadas que llenaban el pasillo con olor a concha recién salida del horno. Las familias hacían las compras de la semana caminando entre puestos que conocían de toda la vida, saludando al marchante que ya sabía qué pedirías antes de que lo dijeras. Los niños corrían detrás de los globos metálicos, pedían un jugo de naranja exprimido al momento o se quedaban viendo los juguetes de plástico que colgaban en las paredes con ganchos. El mercado era más que un lugar para comprar. Era un punto de encuentro donde se compartían chismes, recetas, noticias y hasta consejos para la vida diaria. Aquella mezcla de ruido, regateo y camaradería era parte fundamental de la identidad de cada colonia. Un espacio donde todos se conocían y donde la ciudad se sentía más pequeña, más cercana, más cálida. Recordarlo es volver a caminar entre esos pasillos estrechos donde la infancia tenía sabor a mandarina, a pan dulce y a las historias que se contaban sin prisa. Bloque 7. Entre los recuerdos más vívidos de aquella época están los carritos de paletas y nieves que recorrían las colonias con su característico timbre metálico, un sonido que podía escucharse a varias cuadras de distancia y que hacía que los niños salieran corriendo con monedas apretadas en la mano. El paletero conocía a todos por su nombre y sabía exactamente cuál era tu sabor favorito: limón para refrescarte después de jugar, fresa cremosa para sentir que era domingo, o la clásica de rompope, que siempre sabía mejor cuando hacía calor. En esos carritos también viajaban raspados de colores intensos, vasos escarchados con miel y chile en polvo, y esas nieves artesanales que parecían hechas con pedacitos del cielo. Cada compra era un ritual sencillo pero lleno de magia. Mientras el paletero raspaba el hielo o destapaba el bote, tú escuchabas historias del barrio, noticias recientes o simples bromas que animaban el día. Era una tradición ambulante que unía a vecinos y niños, una pausa dulce en medio del ruido de la ciudad. Hoy, aunque aún existen, ya no se sienten igual. Los sabores, los sonidos y hasta las rutas han cambiado. Pero ese instante en que corrías para alcanzar el carrito
sigue siendo uno de los recuerdos más felices de toda una generación. Otro sello inolvidable de aquella década eran los tianguis que se desplegaban cada semana sobre calles enteras, transformando avenidas tranquilas en auténticos corredores llenos de vida, aromas y colores. Desde muy temprano, los puestos comenzaban a levantarse, lonas atadas a postes, lámparas improvisadas, cajas de madera apiladas y el bullicio de los comerciantes afinando sus voces para atraer a los primeros clientes. Ahí se mezclaba todo: ropa, frutas recién cortadas, casetes piratas, juguetes de plástico, herramientas, plantas, películas en VHS y hasta remedios milagrosos que prometían curarlo todo. Las familias caminaban despacio, probando fruta, regateando precios y conversando con vendedores que ya conocían desde hace años. El olor a barbacoa, quesadillas y tlacoyos recién hechos llenaba el aire mientras los niños pedían un juguete, un globo o una gelatina de colores. En esos tianguis no solo se compraba, se convivía, eran una extensión del barrio, un punto de encuentro donde te enterabas de noticias, chismes y novedades. Aunque todavía existen, ya no son exactamente los mismos. La música, los productos y hasta la forma de vender han cambiado. Sin embargo, para quienes crecieron en los 80, caminar entre esos pasillos improvisados era como entrar cada semana en un pequeño universo donde todo parecía posible. Entre los recuerdos más entrañables de la década se encuentran las antiguas salas de cine, esos templos oscuros donde la magia comenzaba desde la calle, con marquesinas iluminadas anunciando estrenos que emocionaban a toda la colonia. Entrar era todo un ritual: el olor a palomitas de mantequilla, los carteles pintados a mano, los acomodadores con linterna y los asientos de terciopelo gastado que contaban historias de miles de espectadores. Las familias llegaban temprano para alcanzar buen lugar y los jóvenes se reunían en la fila para platicar de la película antes incluso de verla. Cuando las luces se apagaban, la sala entera guardaba silencio, y cualquier escena emocionante hacía que todos reaccionaran al mismo tiempo, como si fueran una sola voz. Ahí se celebraron risas, sustos, primeras citas y momentos que quedaban grabados para siempre. Algunos cines tenían balcones, otros proyectaban funciones dobles, y más de uno se convirtió en refugio para escapar del calor, la lluvia o simplemente de la rutina diaria. Hoy, muchas de esas salas han desaparecido o se transformaron en otro tipo de negocios. Pero para quienes las conocieron, nada supera esa sensación de ver la pantalla gigante encenderse y sentir que por un par de horas el mundo se detenía. Y así, entre calles llenas de vida, comercios que hoy ya no existen, sabores que marcaron generaciones y rincones de la ciudad que parecían eternos, se dibuja la memoria de una época que dejó huella en todos los que la vivimos. No eran tiempos perfectos, pero estaban llenos de sencillez, de convivencia auténtica y de una ciudad que se descubría paso a paso, sin prisas y con el corazón abierto a cada experiencia. Mirar atrás no es quedarnos en el pasado, sino recordar lo que nos hizo quienes somos, aquello que nos enseñó a disfrutar lo cotidiano y a valorar los momentos que hoy parecen tan lejanos. Cada imagen, cada historia y cada rincón evocado es un fragmento de una ciudad de México que sigue viva en nuestra nostalgia. Y si este viaje te despertó sonrisas, recuerdos o emociones, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos más capítulos de nuestra historia, porque recordar también es una forma de volver a vivir.